Hola a todos, mi nombre es Aro Vega Leodán, soy estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Eh, Hoy en el curso de métodos numéricos impartida por el docente Asís López Maximiliano, trataremos sobre la aplicación del método de spline cúbico en ingeniería civil mediante Python. Bueno, ¿cómo puede utilizarse el método de spline cúbico para resolver problemas reales en la ingeniería civil y cuáles son las ventajas de este método frente a otros métodos de interpolación? El objetivo de este video va a ser explicar los fundamentos teóricos de este método, mostrar las implementaciones, resolver un ejemplo en Python, analizar ventajas y presentar conclusiones. Bueno, para empezar, ¿qué es un spline cúbico? Es un método de interpolación que se utiliza en el cual se utiliza polinomios de tercer grado para representar cada intervalo comprendido entre dos puntos consecutivos. Método de interpolación basado en polinomios de tercer grado. Cada intervalo tiene su propio polinomio. Garantiza continuidad de la función pendiente y de la curvatura. Y cada segmento de la curvatura está definido por la expresión S sub i va a ser igual a sub i más b sub i por x menos x sub i más c sub i por x menos x sub i al cuadrado más d sub i por x menos x sub i al cubo. Esta es su forma genérica de los polinomios de tercer grado para cada intervalo, donde tenemos que a sub i es el término independiente, b sub i pendiente inicial del intervalo, c sub i controla la curvatura y d sub i controla el cambio de curvatura. Cada intervalo posee su propio conjunto de coeficientes. Bueno, las condiciones para el uso del spline cúbico. La primera condición es la continuidad de la función. Cada polinomio debe pasar exactamente por los puntos conocidos. La continuidad de la primera derivada. La pendiente debe ser la misma cuando termina un polinomio e inicia el siguiente. De esta forma nos garantiza que nuestra curva va a ser continua. También la continuidad de la segunda derivada. Esto está relacionado con la curvatura de nuestra curva. También debe ser continua. Y las condiciones de frontera. Bueno, ¿cómo funciona? El funcionamiento es lo siguiente, ¿no? Primero ingresamos nuestros datos, nuestros intervalos y vamos a generar nuestros polinomios cúbicos de acuerdo a los intervalos, ¿no? A los intervalos que van a ser valores numéricos. Y mediante el spline se va a encontrar esas funciones, los polinomios. Y finalmente vamos a obtener la curvatura continua, ¿no? Que es la aproximación que se va a obtener con este método. Bueno, la comparación con otros métodos de interpolación es el siguiente. La interpolación lineal se caracteriza por unir los puntos mediante segmentos rectos. La limitación es que presenta cambios bruscos de pendiente. El método de Lagrange utiliza un único polinomio global y pues puede presentar oscilaciones cuando existen muchos datos. El método de Newton, similar al de Lagrange, pero facilita agregar nuevos puntos. El problema de estos dos métodos es que se usa polinomios de exponentes muy altos, ¿no? Y eso va a generar grandes oscilaciones cuando se tiene muchos datos. Y el spline cúbico a diferencia de estos, utiliza varios polinomios cúbicos unidos suavemente, y las limitaciones es que requiere resolver un sistema de ecuaciones para obtener los coeficientes para cada intervalo. Las aplicaciones en la ingeniería civil.
Por ejemplo, el spline cúbico es utilizado en el diseño geométrico de las aplicaciones en ingeniería civil. Una de las aplicaciones es en el diseño geométrico de las carreteras. Permite generar transiciones suaves entre los diferentes tramos, reduciendo cambios bruscos en la dirección o pendientes de la vía. Otra aplicación es en el modelado topográfico. Mediante el spline cúbico es posible reconstruir un perfil continuo. Por ejemplo, el perfil longitudinal, ¿no? Facilitando el diseño de carreteras, canales, plataformas. En ingeniería hidráulica se utiliza para presentar superficies de ríos, canales y superficies libres de agua, permitiendo estimar profundidades y cotas entre puntos medidos. En el análisis estructural, permite reconstruir la curva completa de deformación a partir de las mediciones disponibles. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando se requiere medir la deflexión de una viga, es muy difícil medir para una determinada cantidad de puntos, por ejemplo, para 300 puntos a lo largo de nuestra longitud, nuestra viga, su deflexión. Entonces, con este método, lo que nos va a permitir va a ser conocer su deflexión a partir de determinada cantidad de puntos. Por ejemplo, pueden ser 8 puntos, 10 puntos. Y también el uso de sistemas CAD y BIM. Los programas de diseño asistido por computadora emplean algoritmos basados en splines para generar curvas y superficies suaves. Esto es importante, ¿no? Una característica del spline cúbico es que nos ayuda a generar curvas y superficies suaves, mejorando la representación geométrica de proyectos de infraestructura. Bueno, y entonces un caso de estudio, por ejemplo, puede ser la aplicación del método spline cúbico para reconstruir la curvatura de deflexión de una viga de acero simplemente apoyada mediante Python. Bueno, durante un ensayo experimental de flexión se evaluó una viga de acero simplemente apoyada, sometida a una carga puntual aplicada en el centro de la viga. Por limitaciones del equipo de laboratorio, solo fue posible medir la deflexión en algunos puntos específicos de la viga mediante relojes comparadores. Sin embargo, para conocer el comportamiento completo de la estructura, es necesario estimar la deformación en los puntos donde no existen mediciones. Entonces, se quiere conocer la deflexión en los puntos donde a los 2.75 metros y a los 5.40 metros. Y se cuenta con los siguientes datos, ¿no? De la viga, que sería la longitud de 8 metros, el tipo de apoyo son apoyos simples, el material, en este caso va a ser el acero, de acuerdo a la ASTM A36. El tipo de carga va a ser una carga puntual centrada, quiere decir que va a aplicarse en el centro de nuestra viga. Y la variable analizada, justamente como se mencionaba, va a ser la deflexión de la viga. Bueno, los datos obtenidos durante el ensayo de algunos puntos, por ejemplo, en este caso son 9 puntos, se tienen los siguientes, ¿no? En la distancia 0, la deflexión va a ser 0, justamente por el apoyo, ¿no? Que en este apoyo no le va a dejar desplazarse, ¿no? La deflexión va a ser 0 en los dos extremos, justamente como lo muestran los datos. En distancia 1 va a ser 2.2 y así va aumentando, ¿no? Si observamos la distancia de la longitud que se encuentra en la mitad, la deflexión es mayor, que en este caso sería 9, y después va disminuyendo. Esto también es cierto, ¿no? Porque nuestra viga está apoyado en dos apoyos en sus extremos. Esos apoyos no van a permitir que esa viga se deflecte.
mientras que en las partes libres sí se va a deflectar. Y este sería el diagrama más o menos de cómo serían las deflexiones a lo largo de su longitud. Para ello vamos a usar el programa Python para poder determinar las aproximaciones mediante interpolación por spline cúbico y para poder obtener las deflexiones a esas distancias que nos ha pedido, ¿no? Entonces vamos a importar primero las bibliotecas, que sería el NumPy, que nos va a permitir la biblioteca NumPy nos va a permitir a nosotros definir nuestras funciones. El Spice, que nos va a permitir usar, ¿no? Lo que es el spline cúbico que ya viene definido dentro de ese programa. Y el Matplotlib para poder realizar los gráficos. Y la programación va a consistir en lo siguiente. Primero se va a ingresar los datos, después se va a calcular el spline, la gráfica y finalmente la interpretación. Bueno, para ello vamos a ir a nuestro programa de Python y tenemos ya y ya lo tenemos programado, ¿no? En este caso aquí importamos las librerías, que sería el NumPy, el Matplotlib y el Spice Cubic, Spline cúbico, ¿no? Los datos iniciales, que serían las variables X, que va a ser la longitud, y los Y, que van a ser las deflexiones. Definimos nuestras funciones y vamos a pedir, ¿no? ¿Qué puntos queremos? Nosotros queremos a una distancia de 2.75 metros la deflexión y la otra va a ser a una distancia de 5.40 metros. Bueno, para la gráfica vamos a definirlo de esta forma. El color rojo nos indica la cantidad de puntos que nos están dando. El color verde nos va a indicar la deflexión en los puntos que nos piden. Y vamos a ejecutar la programación. Bueno, cuando hemos ejecutado, como podemos observar, nos da un gráfico. Y también es importante mencionar que nosotros hemos hecho 300 interpolaciones para poder obtener un gráfico más exacto, ¿no? Y como mencionaba, los puntos rojos nos indican las deflexiones que nos han dado de datos que se ha tomado en el laboratorio. Y la línea de color azul nos indica, son los puntos que hemos obtenido, son los 300 puntos que hemos obtenido mediante el método de spline cúbico. Y los datos de color verde son los puntos que nos piden, ¿no? Que sería una longitud de 2.75 y una longitud de 5.40. Y acá están las deflexiones, ¿no? En los resultados nos mencionan las deflexiones. Bueno, entonces en eso consistiría nuestro programa. Nos va a ayudar a obtener un mejor gráfico. Y también es importante mencionar, ¿no? Que este gráfico tiene diferentes escalas, porque, por ejemplo, la longitud acá en metros y la deflexión en milímetros. Este gráfico está alterado justamente para que nos ayude, para poder nosotros observar cómo va a ser la deflexión. Y volvemos ya a la interpretación de nuestros resultados. Bueno, los resultados, ¿no?
Vamos a explicar nuestros puntos experimentales. Nuestros puntos experimentales son los puntos que ya hemos obtenido en el laboratorio. Son los puntos de color rojo. Y justamente como en los puntos, en los extremos hay apoyos, no permite la deflexión de la viga en esos apoyos. Entonces, en los extremos, los apoyos va a ser cero. Y también otra cosa importante es que cuando se aplica una carga puntual al centro de nuestra viga, la deflexión para la derecha y para la izquierda y derecha de nuestra viga va a ser similar, va a ser simétrico. Bueno, de nuestros resultados obtenemos que nuestra deflexión en 2.75 metros, obtenemos 7.22 milímetros y a 5.4 metros se obtiene una deflexión de 6.84 milímetros. Y nuestra deflexión máxima justamente va a ser en el punto medio, en el punto 4, que nos habían dado de dato también, y es de 9 milímetros. Bueno, las ventajas y limitaciones del uso del spline cúbico. El spline cúbico proporciona una representación suave y continua de los datos. Eso es importante, ¿no? Porque va a tener vamos a obtener un gráfico con un gráfico suave, tanto de la pendiente entre los puntos. Evita el fenómeno de Runge, presenta un polinomio que en este fenómeno se presentan polinomios de altos grados, ¿no? Por ejemplo, en el método de Newton. También ofrece alta precisión en la estimación de valores intermedios. Y como mencionaba, mientras mayor cantidad de interpolación se haga, los datos van a ser más exactos. En las desventajas tenemos que se requiere resolver un sistema de ecuaciones para calcular los coeficientes. Su implementación manual puede resultar laboriosa, justamente porque se necesita realizar los cálculos de sus coeficientes para cada intervalo. La calidad de la interpolación depende directamente de la calidad de los datos experimentales. Justamente, ¿no? El spline cúbico depende de los datos iniciales que nos dan, y si esos datos son correctos, vamos a tener un buen resultado, ¿no? Mientras que si los datos medidos en el laboratorio, por ejemplo, no son los correctos, entonces todas las aproximaciones realizadas como en función a esos datos va a ser incorrectas. Conclusiones. El spline cúbico representa mejor fenómenos continuos. El Python facilita la implementación de este método, ¿no? Porque ya se hace de forma directa con la librería que habíamos importado. Es útil para el análisis estructural, y los métodos numéricos son fundamentales en la ingeniería civil. Justamente como en este ejemplo, esta aplicación de métodos numéricos nos permite conocer cómo es el comportamiento de nuestra viga ante una carga puntual. En este caso nos permite conocer la deflexión de esta viga y pues tomar esos datos para el diseño de estas. Eso sería todo. Gracias.